María. Hola, buenos días. Vamos a ver. Entonces, ayer ya empezamos, o sea, terminamos la parte de la irrigación del encéfalo con la carótida interna, con el polígono arterial del encéfalo, y terminamos con la occipital y sus tres ramas, ¿verdad? Y nos dirigimos ya a la aorta descendente, ¿se recuerdan? Entonces, básicamente veníamos acá, aorta ascendente, arco aórtico, y empezamos a ver esta porción de la aorta descendente que es la aorta torácica. Entonces, al ver esto, nosotros mencionamos que la aorta descendente es la parte, es la continuación de la aorta después del arco aórtico hacia caudal. Y para su estudio mencionamos que tiene dos porciones la aorta descendente. La primera, que es la porción torácica, que vimos ayer. Y luego atraviesa el diafragma en el hiato aórtico del diafragma y se continúa con la aorta abdominal, ¿cierto? Y mencionamos que para su estudio la aorta torácica presenta ramas parietales que van a ir hacia las paredes y ramas viscerales que van a ir hacia los órganos. Y las ramas parietales mencionamos que se iban a originar y van a ser más o menos hacia dorsal en su inicio. ¿Y cuáles son? Las intercostales dorsales, las, adelante, ¿sí? Las intercostales dorsales, que como su nombre lo indica, va a estar irrigando los espacios intercostales, que son los espacios entre las costillas. Y luego tenemos que caudal a la última costilla, como ya no hay otra, entonces no puede ser intercostal, aunque su disposición va a ser igual. Se llama costo abdominal dorsal, ¿verdad? Y luego tenemos ginocía rumiantes, la frénica craneal, que va a irrigar la pared del diafragma, pero hacia craneal, o sea, la que va a ver hacia la cavidad torácica. ¿Cierto? Bien. Entonces, esta sería la, digamos, si esa es la última costilla, esta sería la costa abdominal dorsal, ¿cierto? Y todas las demás son. Ahora, de las intercostales dorsales, oigan bien la pregunta. Las arterias intercostales dorsales, ¿qué estructura vascular le da origen? Brian. La intercostal es la aorta. La intercostal suprema. La intercostal suprema, O vertebral. vertebral torácica, La torácica interna. no, No. dorsales. ¿Estamos hablando ahorita? Marcela. ¿Ah? Eso. Entonces, las tres posibles respuestas para el origen de las intercostales dorsales son intercostal suprema, todos aquellos que no son perros y gatos. Vertebral torácica, si es perro gato, es la misma, ¿verdad? Y la aorta descendente torácica. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las primeras 4 o 5 intercostales dorsales se originan del intercostal supremo a la vertebral torácica, dependiendo de la especie. Y después de la 4 o 5, o sea, de las 6 hasta el final de las intercostales dorsales, se originan a partir de la aorta torácica o aorta descendente torácica. ¿Se entendió eso, René? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, entonces, estamos a ver. Nosotros así como trabados estamos, bien dormidos. Ahí lo que les decía, tiene ramas caudales que son laterales y vertebrales. Y se van a nostomosar, o sea, se van a unir, ahora sí, con las intercostales ventrales. ¿Quién da origen a las intercostales ventrales? Manuel. Manuel. Solo había mencionado de las intercostales, perdón, solo le escuché la intercostal suprema que hemos dicho, la aorta descendente, la parte torácica, y cuál es la otra más, la torácica, Te diga, ya lo sabes. la torácica lateral, ¿verdad? ¿Y arriba? Respóndale, Manuel. Vertebral torácica. Gracias. Ahora, de las intercostales ventrales, ¿quién les da origen? La torácica interna, ahora sí, ¿verdad? Y se van a anastomosar, más o menos a la mitad de recorrido. Bueno,
Ahí vean, estas son las intercostales dorsales. Dorsal de la. Esto viene acá y luego viene hacia la pared que se quitó acá, ¿verdad? Y luego tenemos, el que mencionamos ayer, el único tronco visceral o de los órganos es el tronco bronco esofágico, que va a dar una rama bronquial hacia craneal para los broncos y toda la circulación nutricia de broncos y pulmones, y una hacia caudal que es la esofágica, que va a irrigar el esófago torácico y que luego se va a unir con la gástrica izquierda que vamos a ver el día de hoy para completar la irrigación del esófago. Muy bien. Y la arteria frénica craneal, que estas son los equinos y rumiantes, y va a irrigar prácticamente la porción de los pilares de la rama en la superficie craneal, o sea, la que está viendo hacia la cavidad torácica, ¿verdad? Muy bien. Pero ahí está el broncoesofagio que estamos hablando. Ok. Bueno, vamos a empezar la clase de esta mañana con la continuación de la arteria aorta descendente. La aorta torácica va a perforar el diafragma. Todas las perforaciones del diafragma se llaman hiatos, ¿sí? Y el nombre del hiato va a estar dado por la estructura que participa en esa perforación. Entonces, la perforación del diafragma a través de o causado por la arteria aorta se va a llamar el hiato aórtico del diafragma. ¿Sí? Entonces, una vez la arteria aorta perfora el diafragma, el hiato aórtico, se continúa con la aorta abdominal. ¿Estamos bien? Y esa aorta abdominal también va a tener ramas parietales y ramas viscerales. Las ramas parietales van a ser las siguientes. La primera se conoce como tronco frénico abdominal. Solo ahí ya nos está gritando qué estructuras o de dónde va a estar la irrigación, ¿verdad? La segunda, bueno, vamos a ver que van a ver, la segunda son las ramas lumbares y la tercera va a ser la circunfleja ilíaca profunda. Pero vamos a empezar con las ramas, el tronco frénico abdominal. Este tronco frénico abdominal está presente como rama parietal de la aorta solo en perros, gatos y cerdos. ¿Sí? En las otras especies no hay un tronco frénico abdominal que se origine de parte de la aorta. ¿De acuerdo? Luego están las lumbares, que les decía que es otro grupo de arterias parietales de la aorta, y la circunfleja ilíaca profunda, que solo está presente en perros y gatos. Vamos, esas son las tres ramas parietales de la aorta abdominal. ¿Qué era la de perros, gatos y cerdos? ¿Del tronco frénico abdominal? Es esto, ese tronco solo Dios está. Sí, como rama de la aorta abdominal, sí. ¿Estamos? Bueno, empecemos. El tronco frénico abdominal es la primera rama parietal de la aorta abdominal. Como tronco que se origina de la aorta, solo está presente en perros y cerdos. Perros, gatos y cerdos, ¿sí? Bueno, se va a originar aquí dorsalmente, ¿ven? Esta preparación no es mía, pero aquí la aorta está como que en rojito, y vean esta rama que parece que es Y, ¿la vieron? Ese es el tronco frénico abdominal. Ese tronco frénico abdominal va a dar dos ramas, ¿sí? Vean, ahí está. Va a dar la frénica caudal y va a dar la abdominal craneal, ¿sí? La frénica caudal, ¿qué va a irrigar? Al diafragma, pero la pared caudal, que es la que va a ver hacia la cavidad abdominal, ¿verdad? Porque la frénica craneal era de la rama de la torácica, y solo en equinos y rumiantes, como rama tal, ¿verdad? Bueno, y la abdominal craneal va a irrigar las paredes del abdomen cranealmente. Entonces, la frénica caudal es la primera rama del tronco frénico abdominal.
Esta, ya dijimos, como tronco, solo está presente que se origine la aorta en perros, gatos y cerdos. Ahora, la frénica caudal, aquí vamos a dar un poco, nos metemos un poquito a ahondar, ¿verdad? Pero la frénica caudal en perros, cerdos y gatos es rama del tronco frénico abdominal. En el caso de las vacas, no sale esta rama del tronco, porque no tienen un tronco frénico abdominal, sino que cuando veamos, aquí arribita van a estar las ramas parietales, tronco frénico abdominal, las lumbares y la circunfleja ilíaca profunda. Pero ahorita estamos hablando que aquí teníamos la frénica caudal y la abdominal craneal, ¿cierto? En perros, gatos y cerdos, la frénica caudal se origina de este tronco. En bovinos existe una frénica caudal, pero no se origina del tronco. Se va a originar de la primera rama visceral. Vamos a ver, ahorita todavía no las apunten porque los vamos a ver poco a poco, pero la rama visceral va a ser tronco celíaco, mesentérica craneal, renal o renales porque son dos, gonadales porque son dos, y mesentérica caudal. Entonces la primera, que se llama tronco celíaco, en bovinos le va a dar la frénica caudal. ¿Ok? Bueno. Dijo que la abdominal craneal irriba la pared craneal del abdomen. Así es. La frénica caudal no está presente en el caballo. ¿Sí? Ahora, la abdominal craneal no está presente ni en rumiantes ni en caballos. Esto lo único que nos está confirmando es que del tronco, solo en perros, gatos y cerdos se originan las dos. Y cuando existe alguna de las dos en otras especies, no se origina del tronco y en algunas no existe. Es lo que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Bien. Segundo, rama parietal. Es un conjunto de ramas, igual que las intercostales dorsales, que era un grupo, ¿se recuerdan? Pues la disposición es muy parecida. Van a estar hacia el dorsal de la aorta abdominal. Y el número de vértebras, el número de arterias lumbares es igual al número de vértebras lumbares por especie. Son pares, entonces van a haber dos lumbares de la primera vértebra lumbar, dos segundas, dos terceras, así, ¿verdad? ¿Cuántas pares de arterias lumbares tiene el perro? 7. 7 pares. ¿Cuántas tendría cerdo? 7 también. 6. Ok. Bueno, entonces, según la fórmula vertebral, ustedes ya van a saber cuántos pares de arterias lumbares va a tener. Otra cosa importante, aquí van a estar las lumbares. La última par de arterias lumbares en las especies ya no se origina de la aorta abdominal, sino que en el caso de cerdos, de carnívoros, perros y gatos y pequeños rumiantes, la última par se origina de la sacra media. Entonces para eso quiero que miren acá. Aquí tenemos la aorta, aquí tenemos el diafragma, aquí empieza toda la aorta abdominal. Cuando termina la aorta abdominal va a terminar en 5 ramas: 2 ilíacas externas, 2 ilíacas internas y la sacra media. ¿Sí? Si ya entendimos eso, entonces las arterias lumbares en conjunto es la otra rama parietal, después del tronco frénico abdominal. Son pares y tienen hacia arriba y van a tener igual que las torácicas, una para la piel o ahí y otra para las vértebras, vertebral y cutáneas. Pero la última ya no se origina de aquí, sino se origina de la sacra media, en el caso de perros, gatos, cerdos y rumiantes pequeños. En el caso de los equinos, va a salir de la ilíaca interna. Y en el caso de los bovinos, puede salir de la ilíaca interna o de una rama de la ilíaca interna que se llama ilio lumbar. ¿Se entendió? ¿O no? Más o menos. Lo vuelvo a repetir. Entonces, vuelvo otra vez.
El último par de arterias lumbares ya no va a salir de aquí de la aorta abdominal, ¿sí? Sino que va a salir en perros, gatos, cerdos y rumiantes pequeños, de la sacra media, que la finalización de la aorta es la que está en medio, ¿sí? En equinos, de la ilíaca interna. Y en bovinos, puede ser de la ilíaca interna o de una rama de la ilíaca interna que se llama ilio lumbar. ¿Sí? Bien. Y eso es lo que está ahí. ¿Está claro? Entonces aquí nos están dando un poco más de información, ¿verdad? Aquí se les perdonó a él con una sola rama visceral de la aorta torácica, pero aquí lo compensamos con un poquito más de información, ¿cierto? Y la tercera rama parietal se llama circunfleja ilíaca profunda. Y la circunfleja ilíaca profunda, como rama de la aorta abdominal, solo está presente en perros y gatos. No está presente en las otras especies. Está presente, pero no como rama, ¿verdad? ¿Sí? Y esa tiene la irrigación de la circunfleja ilíaca profunda son las paredes de los ijares. ¿Saben qué es ijar? No saben. No entendieron ustedes nada de eso. En nivel introductorio, introducción a la ciencia animal. Estamos jodidos. Estamos jodidos todos ustedes, dijo que ¿va? Bueno, el vientre del animal, ¿sí? Que es toda esa parte de aquí, craneal al miembro pélvico, se llama ijar. ¿Sí? Ustedes se recuerdan de la fosa paralumbar, o tampoco les dieron fosa paralumbar. La de para. Y así quiere ser decano también. Viva la academia, ¿no? Bueno, yo lo di porque por lo mismo, ¿va? Pero sí se recuerda, ¿va? Pero lo que voy es que no lo dieron, no lo tienen que hacer. Bueno, la fosa paralumbar se toman los movimientos luminales hacia abajo, es los flancos de fijar. Y si ustedes llevaran anatomía con doctor Leonardo, les diría, porque los obtienen dan cortes cárnicos. De ahí, esos que son los oblicuos abdominales externos, internos y los transversos del abdomen. De ahí viene un corte. Ustedes han comido hilachas. De ahí vienen. ¿Ah? De esos, prácticamente de esos ¿verdad? Bueno, por si no han desayunado, como yo. Bueno, entonces, blancos de lijar, ahora sí ya saben que son blancos de lijar. Si no se los dieron en su momento, ya saben, no. Bueno, solo en perros y gatos sale como parte de la aorta abdominal. En los demás, sale de otro lado, que ahorita pues no vamos a hacer lo que de ustedes, ¿verdad? Sale de la ilíaca interna, sale de las otras especies. O sea que de la ilíaca interna, vean, sale la circunfleja ilíaca profunda en todas las demás especies que no son perros y gatos, ¿verdad? Y también va a salir, ¿cuál? La última lumbar, en equinos, en bovinos a veces, porque puede ser de ahí o una rama de ahí, ¿verdad? Bueno. Entonces, digamos acá, tenemos prácticamente la aorta abdominal, tenemos las lumbares, la circunfleja ilíaca profunda. Esta viene acá, y luego, igual que las intercostales, viene a dar vuelta así, porque va a ser aquí en las paredes del abdomen, ¿verdad? Muy bien. ¿Está clara? Entonces, si yo les pregunto, ahorita voy. Si yo les pregunto a ustedes, diga las ramas parietales de la aorta abdominal del caballo. Solo las lumbares. ¿Va? Solo las lumbares. De la vaca. Solo las lumbares. Del cerdo. Trónico abdominal, ¿y quién más? Y las lumbares. ¿Sí? Del perro. Las tres, ¿va? ¿Sí? En las lumbares que mencionó que la de Quino, ¿sale de la ilíaca interna o Sí. y la del bovino sale de dónde? De la ilíaca interna o de la lumbar, que es rama de la ilíaca interna. Digo que a los dos. ¿Estamos? Perfecto. Ahora vamos a ver las ramas viscerales.
¿Sí? Ramas viscerales. Cuando hablamos de las ramas viscerales de la aorta abdominal, nos estamos refiriendo a las ramas que van a irrigar los órganos de la cavidad abdominal. ¿Qué órganos tenemos en la cavidad abdominal, Werner? ¿Me está sobando la espalda ahí? ¿No sabes de qué onda? Rita. No prenda la luz porque intestino delgado. ¿Qué otro dijiste? Huesos. No, delgado y grueso. Ah, intestino delgado y grueso. ¿Qué otro? El páncreas, el hígado, vaso, estómago. Es que a veces piensan que el estómago, que creen que el corazón está con el estómago, pero no. Porque muchos hombres les ganan con el estómago, no con el corazón. Pero esos son otros 100 pesos. Bueno, entonces esas ramas viscerales son las que van a irrigar eso, ¿verdad? La primera, porque van en esta posición, cuando hablamos de primero, es porque vamos a ir de craneal a caudal. La primera se conoce como tronco celíaco, ¿sí? La segunda como mesentérica craneal. La tercera es par, porque es para dos órganos, que son órganos pares, que son los riñones, que son las renales. La cuarta también es par, porque es para las gónadas. ¿Qué son gónadas, David? Hágale gónadas. Como el estudio. No, el aparato reproductor del testículo, Sí, en el macho son los testículos, en la hembra van a ser los ovarios. Entonces se llaman gonadales. ¿Por qué? Porque como aquí estamos diciendo en general, si es macho, como en el caso de esta, es una testicular. Pero si fuera hembra, sería la ovárica, que es la que ligamos a la hora de una ovariosterectomía. Y esa testicular es la que ligamos a la hora de una orquiectomía. ¿Ven? ¿Y ramas de quién son? Y si no la ligamos bien, ¿ah? Porque son ramas directas de la hora. O sea, ¿ya? ¿Se dan cuenta? No los asusto, pero... ¿ah? Y la última, mesentérica caudal. Esas son las 5 ramas viscerales de la aorta abdominal. ¿Estamos? Bueno, empecemos a hablar. Vean, ahí están las 5. Tronco celíaco, mesentérica. Vean, aquí está. ¿De qué especie es esto? ¿Por qué? Bueno, sería todo. Por Sí. la forma de los riñones. Por la forma de los riñones lobulados externamente. Y es macho. ¿Ah? Y está bien. Y es macho porque es testicular, ¿verdad? Es de torito. ¿Ah? Ok. Entonces ahí está toda, ¿verdad? Y aquí está la finalización, vean. Ilíaca externa, ilíaca interna, la sacra vea casi no se mide, ilíaca interna, ilíaca externa. Y aquí ya está yendo la ilíaca externa. ¿Ya se lo cuento? Bueno. Eso también lo vamos a ver. Veamos, pues el tronco celíaco se llama tronco, ¿por qué? Porque es un poco más grueso y porque a partir de ese tronco se van a originar varias ramas. Existen 3 ramas principales del tronco celíaco: la gástrica izquierda, la esplénica y la hepática. ¿Sí? Gástrica izquierda, esplénica y hepática. Cuando hablo en término esplénico, ¿a qué me refiero? Hoy no vino Andrea. Por eso vamos rápido. No, porque él es bueno, pero pregunta. Bueno, ahora, miren esto. ¿Qué órgano es este? El vaso. ¿Sí? Ok. ¿De qué lado del plano medio queda el vaso? Gabriel, trae. Dulce. Izquierdo. El lado izquierdo del plano medio. Ok. Si este es el lado izquierdo del plano medio, ¿la cabeza del animal está allá o está acá? Ayer. ¿Qué dice así? Está haciendo voy a parar 2 patas, digo que. Bueno, entonces, aquí, digamos, es izquierdo, entonces el animal tiene la cabeza para allá, ¿cierto? Y hacia acá
Aquí todos ustedes son los intestinos. Y los de hasta allá, cuidado. Mejor se van haciendo más para acá. Entonces quiere decir, y la pared del estómago que no vemos, va a estar en tórax. Porque va a estar el diafragma primero, ¿sí o no? Bueno. ¿Por qué? Entonces, eso es lo que quiero que vean, porque ahorita hay unos términos que nos va a servir con lo que estamos hablando. Hacia el lado izquierdo, entonces, ¿es esto? Quiere decir que este es el esófago, porque el esófago siempre está del lado izquierdo del estómago. Y esto más gruesecito es el píloro, que siempre está al lado derecho del estómago. ¿Estamos bien? Aquí no sale el hígado, pero el hígado va a estar más o menos como por acá. Esa es la mente, pero está más hacia el lado derecho. Salud. Bueno. Cuando veamos, porque ahí dijimos cuáles son las tres ramas del tronco. Gástrica izquierda, esplénica y hepática. Entonces, ojo con estas paredes del estómago por lo que estamos hablando. Porque yo voy a terminar con esa parte porque nos va a servir para interpretar luego desde el estómago. Entonces, si esta es la superficie caudal del estómago, ¿cierto? ¿Y qué hay aquí? Son vísceras, ¿verdad? Entonces, esta es la superficie visceral. Hacia adelante, ¿qué hay? Diafragma. ¿Qué es el diafragma? Una pared. Entonces, la pared del estómago que está hacia adelante, que no miramos, es la superficie parietal. ¿Ya? Ahora lo guardan ahí, porque eso vamos a ver un momentito. Pero estoy aprovechando la diapositiva. Entonces, ahí están las tres. Ese es el tronco celíaco, que da origen a las tres ramas principales. Esta sería la gástrica izquierda que viene aquí, sobre la curvatura menor, y luego va a dar varias ramas. Ahora, esas tres ramas, esta es la esplénica y esta es la hepática. Esas tres ramas tienen ese nombre. Ese nombre, la gástrica izquierda, es porque su principal irrigación es el estómago. La esplénica, porque su principal irrigación es el vaso. Y la hepática, porque su principal irrigación es el hígado. Principal, pero no exclusiva, porque cada una de esas tiene ramas. La gástrica izquierda va a tener rama para el esófago, va a tener ramas para el estómago, va a tener ramas para el páncreas. La del vaso va a tener ramas obviamente para el vaso, pero va a tener ramas para el estómago y va a tener ramas para el páncreas. Y la del hígado obviamente va a tener para el hígado, pero va a tener para el estómago, para el páncreas, para todos. ¿Estamos claros? Entonces, el nombre que tienen es porque el principal órgano es ese, pero no es el exclusivo de su irrigación. Bueno, entonces empecemos con la primera, gástrica izquierda. La gástrica izquierda se va a originar del tronco celíaco a nivel de la curvatura menor del estómago. Para todos, la curvatura menor del estómago es la porción dorsal del estómago entre el presófago y el píloro. Y la curvatura mayor es la misma distancia, o sea, pues siempre la porción entre el esófago y el píloro, pero ventralmente, porque es mayor. ¿Se dan cuenta? ¿De qué es ese estómago? No es de... No, eso no puedo hacer. Eso no es. ¿Por qué? Por el divertículo. ¿Qué divertículo? Todo tiene que tener nombre y apellido. Más tiempo te va a quitar. Allá arriba, voy. ¿De qué es ese estómago? Sí, ¿Por qué? A nivel de estos. es por el divertículo que está ahí, no me recuerdo el nombre. Otro que no sabe. Ah, hombre. ¿Por qué? No, es por eso. Pero no me acuerdo. Divertículo ventricular del cerro, Ah, que está hacia el lado izquierdo. ¿Y hacia qué parte? ¿Va hacia la superficie parietal o hacia la superficie? ¿Para qué lo ves? ¿Superficie parietal o la superficie visceral? ¿Para qué será? ¿Ok? Entonces va hacia acá, va hacia la visceral. Perfecto. Bueno, entonces sigamos. Solo es para que no se me duerma.
Entonces la gástrica izquierda se origina del tronco celíaco a nivel de la curvatura menor del estómago y se va a llegar, como su nombre lo indica, hacia el lado izquierdo. ¿Sí? Este es el lado izquierdo porque este es el esófago, ¿eh? Este es el lado derecho. ¿Sí? Ahora veamos las ramas que tiene la gástrica izquierda. Y aquí es donde les preguntaba yo a ustedes qué superficies eran cada una. ¿Por qué? Porque vean, la primera son las ramas parietales. ¿Qué les suena a las ramas parietales? A las paredes. ¿Qué pared? La pared craneal del estómago, porque va a ser diafragma, ¿verdad? Muy bien. Luego tenemos las ramas viscerales. Y aquí se los puse. Yo voy a preguntarle, están viendo. Ok, va a ir hacia esta superficie, que es la caudal, superficie visceral, ya se dan cuenta. O sea que prácticamente esta gástrica izquierda da ramas acá, para esta superficie visceral, y para el otro lado, que es la superficie parietal. Y ese es el nombre de esas ramas. ¿Me están entendiendo? Y va a dar, miren acá, esofágica. ¿Para quién? Para el esófago abdominal. ¿Pero qué mencionamos de esta rama esofágica de la gástrica izquierda? Hace un momentito, en el repaso. Se va a unir con la... ¿Con quién se une? Rita. No, ¿con quién se une Rita? No, sino ¿con quién se une la esofágica esta? Gabriel. La esofágica. Gaby. La carotea común, ¿no? Carotea común. La carotea común. Sí, es la de recio. Ajá, con la esofágica del tronco broncoesofágico dijimos que se une la gástrica izquierda, rama gástrica izquierda, esa es. ¿Sí? Así como se anastomosaba la intercostales dorsales con las ventrales, pues aquí de la esofágica del tronco broncoesofágico luego se va a tener esa unión de la anastomosis con la esofágica de la gástrica izquierda. ¿Cierto? Salud. Y tiene una última rama pancreática, un chivo. Para que se les quede, las tres ramas del tronco celíaco, ¿cuáles son? Y esplénica. Las tres esas siempre van a tener ramas para el páncreas. Para el páncreas. O sea, si yo les pregunto ramas de... ¿Por qué se pongan páncreas? Porque las tres tienen páncreas. Voy a repetir el por qué anastomosa. Anastomosa, sí, eso. Ajá. Se anastomosa con la esofágica del tronco broncoesofágico, que es la única rama visceral de la aorta torácica. Bien, entonces, si yo les digo, diga las ramas de la esplénica, van a decir ustedes pancreática, principalmente pancreática. Diga ramas de la gástrica izquierda, pancreática, pancreática. Y si le digo la hepática, pancreática, ya les regalé. ¿Ya? Bueno. Ahora, la segunda rama del tronco celíaco es la esplénica, que va para el vaso. Espleno es vaso. ¿Hacia qué lado del perno medio se va a dirigir? Hacia el lado izquierdo. Por eso es que este es el lado izquierdo. Ahora, se llama esplénica porque su irrigación principal es el vaso, pero no es exclusiva. ¿Verdad? Bueno, entonces, de las tres ramas del tronco, la esplénica es la más gruesa y va hacia el lado izquierdo. Con eso ya ustedes la van a ubicar. Y yo sea de paso, no trajeron ningún perro, ¿va? Ya se los dije a la manera pasada. Este es el peor grupo en cuanto a materiales. De verdad, materiales no traen. ¿Va? Teníamos dos perros que hicimos, pero como los perros eran viejos, están las arterias muy tostaditas, así que solo las van a ver, no las van a tocar. Pero, a la onda. Bueno, tenía que sacarlo. Se va hacia el lado izquierdo y va a irrigar principalmente el vaso, pero no exclusivamente. Ahí va. Ramas de la esplénica. Vamos a hacer, exacto. Pero obviamente también tienes que decir la del órgano, es de dos. La rama esplénica. Vean acá, por favor. Este es el vaso. Y todas estas ramitas que van hacia el vaso, esta y esta,
Todas son las ramas esplénicas de la esplénica. ¿Sí? Vean como ustedes por otro lado están buscando, ¿verdad? Te las explico otra vez. Esta y esta. ¿Sí? Entonces son las ramas esplénicas de la esplénica. Gástricas cortas, al lado contrario. Esta. Y entonces hasta aquí. ¿Sí? Gastroepiploica izquierda. Toda esta que está acá. Porque va a ser hacia el estómago y el epiploma. El epiploma es toda la grasa formada por el mesenterio y por los aumentos que están uniendo el estómago y el intestino. ¿Sí? Pancreática, ¿ya vieron? Para el páncreas. Igual que la anterior. Y en el caso de los bovinos, vean, aquí tenemos un aparato digestivo de un bovino. Pero este era un monogástrico, era un ternero, todavía no comía pasto. Por eso es que el rumen, miren qué chiquito es. Y miren el gran abomazo. ¿Por qué? Porque son los leches de tomaba cefatín. Aquí está el retículo y miren el pequeño librillo u omazo. Pero el abomazo está más desarrollado porque todavía solo tomaba leche. ¿Y eso de la gotera esofágica cómo se mira? La gotera esofágica, normalmente, bueno, aquí no te la puedo ver porque es por dentro. Entonces, aquí está, vamos a ver, el esófago está acá. Aquí donde lo tengo es esófago. Por dentro hay un pliegue de 2 labios que une desde aquí hasta donde empieza el abomazo. Por eso es que está concentrada esta parte, porque esta parte donde tengo aquí están bien cerca de los 4 perestomos. Los 3 perestomos y el estómago verdadero. Porque de aquí, entre el rumen y el retículo, en medio está el esófago, en lo que se llama atrio ventricular. Y aquí está el omazo. Entonces, de aquí para acá por dentro, bien chiquito, ¿verdad? Y de aquí para acá, igual. Entonces, por dentro aquí va a venir la gotera esofágica, que es la que se une a la hora del amamantamiento. Entonces, no cae ningún tipo de leche en el rumen y el retículo, que se va a podrir, ¿verdad? Entonces, ahí eso evita eso. Entonces después se expande y ya llega a Ya cuando empieza a comer pasto, entonces empieza a desarrollar esto, y esto es lo que va a hacer el gran volumen, y estos babosaditos van a ser los chiquitos. ¿Verdad? Bueno, entonces en el caso de este, como este es el rumen, va a tener, este es el lado parietal del rumen, que es izquierdo, y este es el derecho, donde están los otros 3 estómagos, es la visceral. Entonces las ramas izquierdas y derechas del rumen, que son también, en el caso de rumiantes, vienen de dónde? De la esplénica. ¿Ok? Entonces, las ramas arteriales que irrigan el rumen, ¿de dónde se originan? De la arteria esplénica. ¿Sí? Bueno, entonces, 2 ramas ya se tienen que saber ustedes de cada una de estas. El nombre principal y la pancreática. ¿Sí o no? Bueno. Ahora veamos, solo para enseñar. Estábamos hablando del vaso, ¿cierto? Entonces vean, el vaso en perros es frecuente que sufra de una neoplasia, principalmente después de los 7 u 8 años. Se puede, yo he operado principalmente Golden, Labradores, Husky, también los Frenchitos, principalmente de tumores, ¿verdad? Pero es más de los perros grandes. Algo bien importante, ustedes van a ser veterinarios, por algo están aquí sufriendo 6 años de información, porque ustedes van a ser profesionales. ¿Sí? Eso sin demeritar que todos como persona valemos, pero sus conocimientos van a ser mejores que los dueños de una pet shop, que un animalista, un acumulador, que una batería, no es otra cosa. Sí, o sea, ustedes van a tener conocimientos científicos. ¿Por qué digo esto? Por lo siguiente, cuando se esterilizan las perras a edad temprana, tiene un fundamento. El fundamento es que hormonalmente, bueno, el fundamento social es que no quieren más perros en la calle, ¿cierto o no? El fundamento
científico es que hormonalmente los tumores de mama están relacionados con las hormonas ováricas. Entonces, si se esteriliza una hembra antes del primero o antes del segundo celo, tenemos un buen chance de que nunca tenga adenomas mamarios, ¿sí? Pero en razas como el Golden, como el Labrador y otras, se han hecho estudios científicos reportados en journals que si se esterilizan a muy temprana edad, hay una correlación o una posibilidad alta de que desarrollen tumores de vaso. Entonces, se los digo porque entonces ustedes, su capacidad científica de su formación, cuando tomen ustedes una decisión, tienen que saber todas esas cosas. Porque si yo llego con el doctor Eduardo, le digo, fíjense que me dijeron que tengo que esterilizar mi perrita labrador antes del primer celo, entonces, ¿qué me vas a decir tú? Que no se lo recomiendo. ¿Por qué no me la recomiendas? Porque está reportado, estudiado que en ciertas razas. Yo tengo la obligación como médico veterinario de darle toda la información. ¿Quién va a tomar la decisión? El tutor, que ahora son tutores, ¿verdad? Ya ni siquiera somos dueños, somos tutores, ¿verdad? Bueno, entonces, pero con toda esa información, fíjese que está ocupado, pero usted toma la decisión. ¿Cierto? También, si va a ser una perrita que en un momento dado va a tener muchos problemas, pues obviamente nos corremos el riesgo, pero tenemos la información y la información nos sirve para tomar decisiones. Si la tomamos que vamos a esterilizar, sabemos que es un riesgo, pero tal vez las consecuencias, las otras son mucho peores, ¿verdad? Pero si la podemos cuidar y no va a quedar por ahí, pues no la tomamos en ese momento. ¿Me explico? Pero esa es la formación científica que tienen ustedes. Bueno, entonces todas las pajas son porque resulta que se le diagnosticó un tumor, lo diagnostiqué, un tumor de vaso, lástima que, no sé si en uno día les miro cómo se mira en el ultrasonido, pero no lo puse ahí. ¿Vean? Ya abriendo todo eso, aquí está mojado de sangre, no porque le hice herido, no, porque ya había esos tumores de vaso muchas veces se empiezan a sacar sangre, o sea, como el aporte sanguíneo del tumor es un vaso de una angiogénesis nueva, ¿verdad? Entonces, a veces empieza ya a sangrar y empieza a haber un hemoabdomen. Vean, ahí está el vaso, ¿ven? Y ahí está el tumor de vaso. Y para mala suerte, aquí está, todo esto es epiplón. Toda la grasita este es mesenterio, y este es epiplón que está formado por parte del mesenterio y por parte de los omentos. Pero miren acá, ya el hígado estaba también con problemas. O sea, a este se le quitó el vaso, pero el hígado iba a darle problemas, ¿verdad? A veces cuando solo es un lóbulo hepático se puede hacer una lobectomía, que es bien fácil. Solo se va a la base del lóbulo hepático, cuando solo es uno, ¿va? Y en la base hacemos una ligadura con un hilo grueso en la mera base y cortamos. Pero es bajísimo, ¿verdad? No, sí, no es difícil, solo tenemos que saber qué estamos haciendo, ¿verdad? Pero ahora si es todo el hígado no se lo vamos a quitar, ¿verdad? ¿Para qué va? ¿Ok? Y ahí está el vaso. Y se va a patología, se fue era hemangiosarcoma era maligno. Antes se tenía quimioterapia. Pero puede vivir un buen tiempo sin vaso. Ok, las arterias esplénicas se irrigan directamente el vaso, que son todas las que vimos pegaditas. Si nosotros hacemos una esplenectomía, tenemos que saber algo. Vean, no vamos a venir y quitamos toda la esplénica. ¿Por qué? Porque nos llevamos todos estos de ya la juntamos. O sea, el estómago, toda esta irrigación del estómago acá, no lo vamos a tener. ¿Y qué va a pasar? Toda esta pared aquí se va a morir. La pancreática, la tercera parte de la irrigación del páncreas, no lo vamos a llevar. Entonces no va. Entonces, pero conocemos la anatomía, entonces vamos a tener que ligar acá. Aquí. Porque si ligamos aquí, también nos llevamos toda esta pared. ¿Está claro? Entonces eso, ¿por qué? Cuando ustedes estén allá, que ese viejo, pues, cuando los saben en anatomía y la perica, ¿por qué no mencionaban tanto? Porque alguno de ustedes se va a dedicar a hacer cirugía. Y entonces está diciendo más, y en ese momento va a decir, no, por eso nos dijeron, yo sé que alguno lo va a pensar ahí, pero no lo malo, lo bueno. Entonces directamente al vaso, ¿sí? Gástricas cortas son alrededor de 5 a 7, son todas las que están enfrente, las que van a la curvatura mayor, pero del lado izquierdo, ¿verdad? Son, digamos, aquí está al revés, aquí este es aquí está el vaso, ¿eh? Es chiquito porque está así corrido,
Entonces las gástricas cortas son estas. ¿Sí? Pero, Mariana. cuando está hablando de la cirugía, cuando se hace así, ¿las arterias las cauteriza o las Pues las ligo, amarran? las amarro y las corto al lado. O sea, las voy ligando del lado contrario al vaso. Pero cuando las voy cortando, las tengo que pinzar o las tengo que ligar del lado del vaso también y corto en medio. ¿Por qué? Porque aunque la parte del vaso ya no va a tener implicación, va a estar sangrando, porque el vaso es súper seguro de sanguíneo. Entonces tenemos que estar ligando a ambos lados. Las que nos interesan ligarlas bien son las que van hacia los órganos. Las del vaso las podemos hacer con pinzas si no queremos tardarnos ni perder tiempo. Y después cuando quitamos ya se va, toda esa sangre va a salir en el recipiente donde vamos a tener el vaso, ¿verdad? Bien, entonces son las gástricas cortas, ¿sí? Pasan por el aumento gastroesplénico. El aumento gastroesplénico es un tejido. Vimos ese tejido y todo lo que vimos ahí. Es así esa grasita, pero es un ligamento que une la curvatura mayor del estómago con el vaso. Y se anastomosarán con las ramas de la gástrica izquierda que van a estar ahí. Y se anastomosan, gástrica izquierda. ¿Ya? La gastroepiploica izquierda, ¿sí? Es toda la que va a dar la vuelta a esta, que va a ser la curvatura mayor, ¿sí? Del lado izquierdo, y irriga el aumento mayor. Aquí va todo esto. Y va a ser hasta acá, porque después de la hepática viene la gastroepiploica derecha, que es la continuación hacia acá. ¿Sí? Y la pancreática, que ya vimos que tiene el páncreas, ¿verdad? Irriga la porción izquierda del páncreas, porque tiene dos porciones, una izquierda y una derecha. ¿Sí? Esta es izquierda, el lado izquierdo, y del lado derecho. Vean, aquí tenemos la desembocadura. Lástima que esto ya no nos dio tiempo de verlo con ustedes, pero en la primera porción del duodeno hay dos perforaciones. Una para el conducto hepático y otra para el conducto pancreático. Yo acabo de tener a un perrito que pasó por muchas manos, desgraciadamente, y cuando llegó conmigo era un bulldog y tenía cuerpos extraños en el estómago y intestino. Pero le dijeron que tal vez se le iba a dar una insuficiencia. Se dieron muchas largas y nunca. Cuando lo vi, le dije hay que operarlo, solo estabilizarlo. Le saqué del estómago unas ruedas de plástico, pero se había enredado esas con hilo. Y el hilo se siguió en el duodeno, como un cuerpo extraño lineal. Entonces, saqué el cuerpo extraño del estómago, corté para después venir, lo corté por dentro, el cuerpo extraño, para venir a abrir aquí intestino, pero cuando vi el intestino tenía muchas perforaciones, ¿verdad? Entonces, no podía hacer una enteroanastomosis, es quitar un trozo de intestino, porque estaba en esta porción. Si yo quito esta porción, me llevo esto y ya la aplico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿a dónde va? Solo que yo fuera tan buzo y agarrar los conductos y los hiciera en otro lado, que no lo voy a hacer, ¿verdad? Y la otra parte es que aquí está el páncreas y donde fregado voy a hacer el páncreas, entonces ahí no se puede. Entonces el perro vivió como 3 o 4 días que le hicimos ahí todo lo posible, pero desde un principio sabía que se iba a ir para otro lado, era un bulldog inglés, ¿verdad? Pero aprovechando esta situación que es bien importante, ¿sí? Y se terminó, ¿verdad? Lastimosamente se terminó. Bueno, solo para terminar la ruminal izquierda y derecha van a ir para los lados derecho e izquierdo del rumen en sus surcos, estos surcos que están acá, ahí en toda esta irrigación basal, ¿ok? Estamos mañana, primero Dios, empezamos a hablar de la hepática.